Cuando escuchas "no sea que nos deslicemos", sugiere un resbalón. La idea de ser arrastrado por la corriente indica negligencia, eso es todo. La negligencia en un área de la vida es trágica, pero en el ámbito espiritual, oír el mensaje del Evangelio y no hacer nada al respecto es infinitamente más trágico. ¿Qué debo hacer para perder mi alma? Pues nada. Quizás hayas oído contar la historia de un hombre que una noche se acostó a dormir en su bote en el río. Ese bote se soltó y al poco tiempo fue arrastrado por los rápidos y ya no pudo liberarse de ellos. Era demasiado tarde para hacer algo. Cayó por las cataratas y murió. Ya he mencionado esta pregunta: ¿qué debo hacer para perderme? En la Biblia se nos da la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 16 y verso 31, donde dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero ¿cuál es la respuesta a la otra pregunta? ¿Qué debo hacer para perderme? Ya hemos anticipado que la respuesta consta de una sola palabra: nada. Sigue caminando por el camino que estás actualmente recorriendo y eso es todo. Continúa deslizándote hacia las cataratas como el hombre de nuestra historia. Nosotros pertenecemos a una familia humana que anda perdida. No estamos siendo juzgados. Dios no nos tiene a prueba. Es que ya estamos perdidos. Hoy Él está salvando a algunos, aquellos que se vuelven a Cristo. El resto de las personas ya están perdidas. Tú y yo, si no hacemos nada para perdernos, es porque quizás esa es nuestra condición natural y no nos damos cuenta. La carta a los Hebreos capítulo 2 y verso 1 nos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Que el Señor bendiga su palabra. Todos los que piensan que simplemente con ir a la iglesia y manteniendo unos pequeños rituales estarán más cerca, se llevarán una gran sorpresa, porque el lugar donde más fácil es tener un corazón endurecido es en la misma iglesia. Como he dicho alguna vez, el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Cuando la palabra de Dios es expuesta, algunas personas quedan impactadas, otras transformadas y otras endurecidas por la misma, porque no tienen intención de creerla. La exposición continua a la palabra de Dios puede hacernos más mal que bien, y allí donde precisamente pueden ser transformados, se vuelven peor que nunca. ¿Estoy diciendo que algunos no deberían ir a la iglesia? Pues sí, si es que no tienen la intención de aplicar lo que escuchan. Podemos ver milagros y escuchar verdades, pero si no tenemos el deseo de aplicarlas, entonces nuestros corazones serán endurecidos. Aquel que vive una doble vida como Judas Iscariote experimentará un corazón cada vez más y más endurecido. Judas caminó y habló con Jesús durante 3 años y medio. Fue uno de los elegidos por el Señor. Escuchó a Cristo dar los más grandes sermones. Judas escuchó el sermón del monte y el discurso en ese monte con sus propios oídos. Vio a Lázaro levantarse de la muerte, vio a ciegos recibir la vista, vio a sordos comenzar a escuchar. Judas vio milagro tras milagro, pero su corazón se hacía cada vez más duro. Incluso cuando Jesús sabía lo que iba a ocurrir, Judas, de propia voluntad, deliberadamente traicionó al Señor, recordándonos que el hecho de que Jesús sepa por adelantado lo que va a pasar no cambia la responsabilidad del hombre. Así que la respuesta no es dejar de ir a la iglesia, es ir con el deseo de conocer a Dios y con toda humildad. Si estás escuchando la verdad cuando vas a la iglesia y tienes la intención de ponerla en práctica, entonces serás transformado. Padre, te bendigo y te doy gracias por tu amor, por tu misericordia
y me pongo ante ti en esta mañana, Señor, para que tu gracia esté sobre mi vida. Ayúdame a poner en práctica humildemente todo lo que recibo cada semana, Señor, y no permitas que mi corazón se endurezca. En Cristo Jesús. Amén y amén.